Y un día como hoy de 1926 se creaba la Comisión de Fomento en la localidad de Aldao. Está cumpliendo 95 años, nada más y nada menos hoy la comuna. Y por supuesto que cuando hablamos de Aldao y cuando queremos saber de historia de nuestra región, de nuestra República Argentina del mundo, tenemos el amigo de la casa que nos atiende tan gentilmente y que siempre nos ayuda también a aprender. Ricardo Celaya, el profesor Ricardo Celaya. Ricardo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía para todo el equipo. La verdad que bueno, un gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Contanos un poco, a ver, esta fecha festiva, ¿no?, que hay en la localidad de Aldao, porque nada más y nada menos que 95 años está cumpliendo en estos momentos la comuna. Así es. Es el día de hoy una de las, podemos decir, conmemoraciones más importantes de la historia de la localidad. Es un punto de inicio en el sentido de que es la comunidad organizada. Es muy interesante porque los diversos pueblos de la zona, eh, su fecha de fundación, sus orígenes, tienen varios puntos de inicios. Aldao, por ejemplo, ha tenido la cuestión de la erradicación del ferrocarril, las notas presentadas en su momento por José Ricardo Aldao, la iniciativa de la Sociedad Aldao-Cuyen, como también el impulso de Jerónimo Lagomarsino allá por 1905. Lo interesante es que a partir de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, lo que hoy es la localidad de Aldao dependió políticamente de la por entonces Comisión de Fomento, la comuna, de la colonia Jesús María, que era Timbúes. Lo interesante es que el poblado de lo que hoy es Aldao, ya entrado el siglo XX, empezó a tener su forma, tener sus vecinos, tener comercios, tenía comisaría, tenía estación de trenes, tenía una escuela primaria, tenía una plaza pública, comenzaba ya a tener un cierto desarrollo. Y es por eso que ya en la década del 10 comienzan a empezar a presentar notas, organizarse para tener una propia comuna, una propia comisión de fomento. Tengamos en cuenta que en aquel entonces había una ley, que era la ley 1780, que era la que estipulaba los requisitos para que los colonos, una población, pueda ser considerada comisión de fomento de comuna. Lo interesante es que esto no fue fácil, esto fue una lucha, esto fueron varias gestiones, hubo muchas notas presentadas ante la provincia, ante diversos ministerios, para poder lograr este objetivo. Había que juntar por entonces 50 vecinos que pagaran impuestos fiscales. Un requisito que, dependiendo de quién lo mirara, pudiera haber modificación. Entonces, era muy difícil a veces, si no había decisión política de más arriba, poder independizarse. Finalmente, un día como hoy, un 26 de enero de 1926, la provincia decreta la creación de la comuna, de la Comisión de Fomento de Aldao, y nombrando los primeros vecinos autoridades de la localidad, los cuales fueron Luis Beltrán Palacios como presidente y Miguel Olivetti y Ricardo Machaín como vocales. Esta comisión lo que determinó fue los límites de la localidad, del distrito, y empezó a organizar la comuna, empezó de a poquito ir conformando, organizándose, y bueno, toda una historia que, bueno, después de 9 décadas y media, tenemos el pueblo que hay ahora. De vecinos que había que tener o que tenían que pagar impuestos en ese momento para crear la comisión. ¿Se tiene registro de la cantidad en ese momento de habitantes que tenía la localidad? Bueno, hay varias fuentes. Por ejemplo, en el caso de los vecinos que mandaban las notas, en el Archivo General de la provincia están las firmas, aquellas firmas de los residentes, de los contribuyentes que pedían la creación de la Comisión de Fomento. En la realidad, Aldao superaba los 50 contribuyentes que pagaban impuestos fiscales. El tema era la cuestión del contexto, de la política de aquel entonces. Jesús María Timbúes no quería que una parte de su distrito fuese autónoma. Lo que sí es muy interesante es ver que en aquel momento, por ejemplo, como también tantos otros pueblos de la zona, había mucha población. Podemos decir que prácticamente
Aldao en la década del 20, hace un siglo atrás, tenía más o menos la misma población que tenemos hoy. Lo que sí, había otra dinámica, la estación ferroviaria muy activa, había tambos y había una gran colonia en el campo. Muchas familias vivían en el campo y a su vez toda su vida, sea social, educativa, comercial, se hacía en la parte urbana. Eso es muy interesante. O sea que vos fíjate la particularidad, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones que incluso tienen mucho más años que la propia comuna. Tal cual, eso es muy interesante. Podemos decir que en el caso de Aldao, una de las instituciones más antiguas es la escuela primaria, que existió mucho tiempo antes que la cuestión política comunal, y creo que eso también representa un símbolo para la localidad. Es de destacar también que, bueno, los proyectos de aquel entonces, el desarrollo, esta primera comisión duró prácticamente casi 2 años, y en noviembre de 1927 se realizan las primeras elecciones en Aldao, siendo elegido Rodolfo Pitirini. ¿Quién fue el primer presidente de la Comisión de Fomento, Ricardo, que creo que lo nombraste y ahora se me perdió el apellido? O sea, el primero nombrado por la provincia fue el vecino Luis Beltrán Palacios. Y Palacios, ahí luego, está. a fines de 1927, el primero elegido por el poblado, ya con la comuna organizada, fue el vecino Rodolfo Pitirini. Perfecto, ahí está, excelente. Y digo, el crecimiento, ¿no?, de la localidad a partir de eso, porque me imagino que después ha tomado su propio rumbo político, con decisiones, por supuesto, con la planificación, que en torno a los propios vecinos que habían ya encabezado esa comuna y que elegían ya el destino de lo que querían ser en ese momento como localidad. Tal cual. A partir de ese momento se fueron desarrollando diversas comisiones. Afortunadamente, bueno, desde hace varias décadas tenemos democracia, son más los gobiernos democráticos. También algo muy interesante de Aldao es que a lo largo del tiempo ha habido diversas filiaciones políticas, hubo presidencias radicales, demócratas progresistas, justicialistas y vecinalistas. O sea que, bueno, podemos ver que Aldao cuenta con una gran diversidad a lo largo de su historia. Ricardo, te agradecemos mucho. Era obviamente una fecha muy importante, por supuesto, para la historia de la localidad, y siempre es interesante charlar con vos, que nos ayudes a pensar, que nos ayudes también a aprender sobre todo lo que ocurre en nuestra región. Así que te dejamos un abrazo muy grande, te agradecemos mucho y felicitamos, por supuesto, a toda la localidad de al lado, ¿no? 95 años nada más y nada menos que en estos momentos está cumpliendo la comuna local. Así es, una fecha para tener en cuenta, y lo importante es que sea los propios vecinos y vecinas a que construyan su propio destino. Muchas gracias. Un abrazo grande, Ricardo, gracias. Ricardo Zelaya, historiador, profesor, él siempre tiene la amabilidad de atendernos, de contarnos sobre todos estos acontecimientos que tenemos, no solamente en el país, en el mundo, donde muchas veces le hemos consultado, sino también en nuestra región. Y particularmente Ricardo es oriundo de allí de la localidad de Aldao y ha escrito libros sobre la historia de la localidad de Aldao. Por eso es tan interesante siempre escucharlo y que nos ayude a aprender sobre todas las raíces que tenemos en nuestra región, ¿no? Y hoy, hablando en esta fecha tan especial para la localidad de Aldao, porque hoy está cumpliendo 95 años la comuna, la creación de la primera sociedad de fomento en aquel 1926 que se realizó el 26 de enero.